Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo y hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros, andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén? ¿Y no has sabido las cosas que a ella han acontecido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes y condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también unas mujeres de nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarar en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y díjoles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Hemos recordado esta historia donde después de que Jesús es crucificado, todo el sufrimiento que él tuvo antes de su muerte, cuando él ora, se siente triste, ora a su Padre y le muestra su tristeza y le pide que si su Padre quisiera pasara de él esa copa, porque él sabía todo lo que iba a sufrir, todo lo que venía.
Él es capturado mientras hacía oración con sus discípulos. Uno de ellos, Pedro, trata de defenderlo de la manera más sorpresiva, humana, que pudiéramos a veces nosotros expresar cuando nos vemos amenazados o alguien de nuestros seres queridos es amenazado. Y entonces le corta la oreja a uno de los soldados. Es capturado Jesús y azotado hasta la muerte. Hemos leído en muchas ocasiones este mensaje, esta parte donde Él es crucificado y estando en el madero, recordamos que estaban allí su madre viendo todo lo que acontecía. Con grande dolor, todos los que le seguían lo veían. Y todo este dolor y este sufrimiento que aconteció era reciente. ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. 3 días en los que había de cumplirse una promesa, una profecía, la resurrección de Jesucristo. Y esto sucede, y precisamente al siguiente día, en día domingo, el relato previo a esto que acabamos de leer es que las mujeres van, lo buscan, no lo encuentran, y los ángeles les comunican que Él ya no está allí, que ha resucitado como Él lo había anunciado. Van, anuncian y no les creen. Pedro va, busca y se da cuenta de lo que ha pasado. Y entonces en esta parte del relato, desde el versículo 13 de Lucas 24, dice, entonces, en el 12 dice, Pedro levantóse, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solos los lienzos echados y fue maravillándose de lo que había acontecido. Y empieza otro relato, porque primero fueron las mujeres, luego Pedro, y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba allí. ¿Habrían ellos recordado que Jesús había predicho su resurrección al tercer día? Dice que Pedro no vio los lienzos y se fue maravillándose de lo que había acontecido. Versículo 13 empieza este otro relato con 2 personajes. De uno se nos dan el nombre y del otro no se nos da el nombre. Y nos dice, he aquí 2 de ellos iban, 2 de los que le seguían. No eran de los 12 apóstoles, pero eran de los que le seguían, que eran varios. Y dice, 2 de ellos iban el mismo día. ¿Qué día era? El día domingo, el día cuarto. Había apenas acontecido. El corazón de todos ellos estaba embargado por la pena, por el dolor, por la tristeza, por la desilusión. Había mucho pesar en todos ellos. Y era difícil de creer lo que estaba aconteciendo, pero que Jesús ya les había predicho, les había anunciado su resurrección. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén. ¿A qué distancia? Ellos estaban en Jerusalén, iban a una aldea que se llamaba Emaús y estaba a 70 estadios, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto es estos 60 estadios en kilómetros? ¿Qué es la medida que nosotros utilizamos? Aproximadamente son 13-14 kilómetros. Si yo mido la distancia, más o menos es como de aquí a la casa donde vivimos. Más o menos. Esa distancia, 14-13 kilómetros, más o menos caminando, porque era como se hacía en aquellos tiempos, a veces en algún transporte de animal, pero caminando regularmente. Y era aproximadamente
en tiempo 3 horas, lo que nosotros si fuéramos que recorriéramos ese camino, más o menos unas 3 horas de camino. Entonces, esta era la ciudad o la aldea que nos dice aquí, se llamaba Emaús. Y esta era la distancia la que ellos estaban recorriendo. Aproximadamente 3 horas de camino para llegar a ese lugar. Iban hablando en este transcurso, iban hablando entre sí todo lo que había sucedido. ¿Qué era lo que había sucedido? Lo que acabamos de comentar. Y dice, yendo en el versículo 15, aconteció que yendo, hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Ellos iban platicando acerca de todo esto. Y como decía, con un corazón muy afligido. Muchas preguntas. ¿Qué es lo que había pasado? Todo lo que Jesús nos había dicho. ¿Dónde está? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué sufrió tanto? Cuando nosotros perdemos a alguien querido, estas son las preguntas que a veces llegan a nosotros. Y este es el dolor que llega a inundar nuestros corazones cuando sufrimos algo muy relevante en nuestra vida. Muy difícil, muy duro. Era tanto este dolor que ellos, dice aquí en el versículo 15, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. De pronto en el camino se acerca una tercera persona y los acompaña. Ellos de tanto platicar no se dan cuenta, pero Jesús ya iba con ellos. Y dice, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Estaban cegados en alguna versión, dice. No se dieron cuenta. Jesús iba caminando ya con ellos. Pero ellos no se fijaron, no se dieron cuenta, no pusieron atención. En el versículo 17 dice, Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? ¿Por qué hablan de esto? ¿De qué están hablando? ¿Qué tratáis entre vosotros andando? Además, están tristes. ¿De qué hablan? ¿Por qué están tristes? Les pregunta Jesús. Respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, este Cleofas, vamos a rápidamente nada más como nota, Cleofas pudo haber sido, como decía, no era uno de los 12 apóstoles que se mencionan en la Biblia. Capítulo 19 de Juan, vayan a buscar por favor capítulo 19 de Juan. En capítulo 19 nos habla de un Cleofas que si es el mismo, vemos alguna relación de lo que este hombre era en relación a Jesús. Capítulo 19 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 25. Estaba pues puesto, 19:25, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? La madre de Jesús y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, ¿no? ¿Y quién más? Bueno, ¿quién era cómo se llamaba esta mujer? María, mujer de Cleofas, se llamaba María, pero dice que su esposo era Cleofas. Si este es el Cleofas al que se nos refiere en este relato del camino a Emaús, estamos hablando de que entonces pues tenía una relación familiar con Jesús, que era su tío, ¿no? Bueno, como sea, el dolor que se muestra de un ser cercano, era muy grande el dolor que había en sus corazones, su corazón turbado de todo lo que sucedía, todo lo que había acontecido con Jesús, y es lo que trata de relatarnos en esta parte de la Biblia. En el versículo 16 vemos cómo Jesús
se acerca a ellos, pero su tristeza les impide ver que era Jesús el que caminaba con ellos. Y luego en el versículo 17 acabamos de ver que les pregunta, ¿qué es lo que están hablando? ¿De qué hablan? ¿Acaso Jesús no sabía de lo que hablaban? ¿Acaso Jesús no sabía lo que había acontecido con él mismo? Entonces no es que él estuviera pidiendo información, él lo sabía. Pero quería que ellos se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando. Y además les hace notar, ¿están tristes? ¿Por qué están tristes? Vamos a ver cómo a veces esta tristeza, las emociones, embargan nuestro corazón y ciegan nuestros pensamientos, nuestros ojos. Vamos a ver en capítulo 20 de Juan también, por favor, vayan al capítulo 20 de Juan en sus Biblias, por favor, en el versículo 13 al 16. Y vemos otro ejemplo de cómo a veces el dolor, a veces la preocupación, algún sentimiento cierra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Dice aquí 20 de Juan, versículo 13 y 14, dice 13 al 16. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Estamos hablando de unos momentos antes de lo que vemos en el camino a Emaús, porque entonces esta mujer dice aquí, María pensó que se habían llevado a Jesús y no lo encontraba. Pero el mismo Jesús dice aquí, le pregunta, se acerca a ella y ella no lo reconoció tampoco. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? La pregunta de Jesús, como lo fue con aquellos dos hombres que iban camino a Emaús, también les dice a ellos, estáis tristes. Y aquí a la mujer le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la pregunta también para nosotros es esa. ¿Por qué lloramos? ¿Cuáles son los sentimientos que nos mueven más? ¿El dolor? ¿Qué más? ¿El enojo? ¿Qué más? ¿Qué otro sentimiento nos mueve y a veces cierra nuestro entendimiento? Nos cierra de manera que no vemos las cosas como son, que no vemos quiénes están a nuestro alrededor. Bueno, ese sentimiento que a cada uno en particular a veces puede llegar en diferentes momentos, es lo que Jesús pregunta también. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Vamos a ver otro ejemplo, Génesis 37, 34 al 35. Génesis 37, del 34 al 35 dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. ¿Por cuál hijo? ¿Qué es lo que había sucedido aquí? ¿Se acuerdan? José. Le habían dicho que estaba muerto. Y él al enterarse, dice, seguramente algunas fieras lo han matado, se lo comieron. Y él expresa y dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. ¿Cuántos días?
¿Cuántos días nosotros a veces enlutamos nuestro corazón? Cegamos nuestros ojos, nuestro entendimiento, por algún dolor, por alguna emoción que no nos deja ver, que no nos deja pensar. 35. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¿Y lo consolaron? ¿Pudieron? Dice, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y entonces él no se dejó consolar. ¿Hasta cuándo fue? Vamos a ver en la Biblia, la última vez que Dios habló con Jacob, vamos a buscar en el capítulo 35, vayan al capítulo 35, versículo 10. Y dice en este versículo, y díjole Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esto es lo que Dios hablaba con Jacob previamente. Pero cuando sucede este hecho de que él pierde a su hijo José, él se enluta. Y la Biblia nos relata que no fue hasta el vamos al 46, capítulo 46 de Génesis, vayan en sus Biblias, por favor, y vean lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 46, versículos 1 y 2. Pasaron años, muchos años, porque José fue tomado esclavo en la cárcel. Él creció y llegó a ser el principal después del faraón en tierra de Egipto. Pero ¿cuántos años habían pasado? Y Jacob había prometido que él iba a estar enlutado hasta la muerte. El corazón de Jacob estuvo enlutado muchos años. Tantos años que no permitió su dolor, tal vez, escuchar la voz de Dios. Todos esos años. Porque el relato aquí nos dice que hasta entonces, en el capítulo 46, 1 y 2, dice, y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Hasta entonces que él recibió la noticia que su hijo estaba vivo, dice entonces que ofreció sacrificios a Dios en Beerseba. Y en el versículo 2 dice que ¿quién le habló? Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. A veces nosotros nos dejamos llevar por el dolor. Y es natural, porque amamos, porque sentimos. Es natural, parte de nosotros, tener todas estas emociones. Pero tenemos que recordar lo que hemos aprendido. Porque estos discípulos que iban camino a Emaús habían aprendido de Jesús directamente. Y Él les había dicho que iba a pasar. Pero a veces no queremos escuchar. A veces se nos olvida muy rápidamente lo que hemos aprendido. Regresamos a capítulo 24 de Lucas y en el versículo 18 nos dice, y respondiendo entonces el que se llamaba Cleofas le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén. Tú solo peregrino, le pregunta, ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué no sabes las noticias? Todos lo sabemos y tú preguntas qué es lo que está sucediendo, qué sucedió. Es una respuesta un poquito también llevada por estas emociones, muy natural, muy humana. Todos saben. ¿Por qué preguntas? ¿Qué no sabes lo que pasó?
Y a veces también estas reacciones nuestras no las medimos, no pensamos en cómo contestamos. Aquí era Jesús, al mismo Jesús que le estaban diciendo. ¿Alguna otra ocasión se acuerdan cómo le contestaron sus propios seguidores a Jesús de una manera medio brusca? Medio natural, medio humana. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 11, versículo 21. Juan 11, 21. Dice: y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? No hubiera muerto. Aquí recordamos que Lázaro había muerto y le habían avisado que estaba enfermo. Jesús sabía que él iba a morir. Jesús sabía que estaba muerto. Y él les dijo, cuando le dieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo, le dice: no, él duerme. 4 días antes le dijeron. Él tenía tiempo para ir a ver a su amigo que junto con sus hermanas lo recibían cada vez que iba a esa ciudad, a esa casa. Eran sus amigos íntimos. Lázaro era su amigo íntimo. Pero Jesús, cuando se entera que él estaba enfermo, no fue a verlo. Y uno pensaría: oye, pero éramos amigos. Las hermanas, en esta situación de amistad, de la cercanía que tenían con él y que sabían que lo podía resucitar, cuando Jesús por fin, al 4.º día, ya muerto Lázaro, él llega con ellas le reciben, y no le reciben muy amablemente, sino que le reclaman y le dicen: Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Las dos, primero una, María, luego Marta, y le reclaman: si tú hubieras estado aquí. Las dos le dicen lo mismo. Y nosotros a veces también le reclamamos a Jesús, le reclamamos a Dios y decimos: ¿por qué me pasan estas cosas? Y le reclamamos: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Por qué dejas que esto me suceda a mí, que soy una buena persona, que doy ofrendas, que diezmos, que voy a la iglesia? Y ese dolor o esa preocupación, ese apuro, ese enojo, a veces nos hace reclamar al mismo Dios. Y cuando esto sucede, fíjense muy bien, hay otra cosa que nos dice, por ejemplo, en el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Sobre todo también, porque esto se da en estos momentos difíciles. Y parte de los momentos difíciles son los problemas que a veces tenemos en familia. Primer libro de la epístola de Pedro, capítulo 3, en el versículo 7, dice, hablando acerca de los deberes en la familia, en el matrimonio, y primero Pedro habla de las conductas que debe de seguir la esposa, y luego en el versículo 7 nos dice: vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer. Porque cuando esto no sucede, ¿qué es lo que pasa? Hay problemas. Cuando en la primera parte nos dice que la mujer debe respetar a su marido y esto no sucede, ¿qué es lo que pasa? Hay problemas. A veces no son problemas pequeños, a veces son problemas grandes. ¿Y quién los causa? La mujer y el hombre, los dos. Y cuando hay estos problemas y entonces estamos en medio del enojo, otra emoción, o en medio de preocupaciones,
Pero en este caso, aquí hay un problema. Si no se hace esto, hay problemas. Y entonces dice, vosotros maridos semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Para que tú puedas acercarte delante de Dios y pedirle. Pero además, que Él te escuche. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios con las emociones sin medida, entonces, y en este caso, por ejemplo, un enojo, es difícil que nuestras oraciones lleguen a Dios. No quiere decir que Dios no las escuche, que Dios no nos vea, qué es lo que está pasando dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Pero aquí dice la palabra de Dios, que nuestras oraciones pueden ser impedidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que controlar esas emociones. ¿No es fácil? No, no lo es. Nunca lo es. Y si no aprendemos, menos. Versículo 19 en Lucas 24 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ya vimos que Él sabía lo que había pasado, pero aún así les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pregunta Jesús? Porque quiere escucharte, porque quiere que nosotros vayamos y le comentemos a Él. No dice, ve con el psicólogo, no dice, ve con el amigo. Él les pregunta y dice, ¿qué cosas? Él quería escuchar qué era lo que pasaba dentro de ellos. Y quería también que ellos se dieran cuenta, que lo expresaran y se dieran cuenta. Enseguida dice, ellos ya le comentan y empiezan a decirle de Jesús Nazareno, el cual varón profeta poderoso y todo lo que había acontecido. Pero Él los escucha. Ellos todavía no sabían que era Jesús. Versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, ya los escuchó. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hijo, es que mi amigo, es que mi jefe, es que en la calle, en todos lados. Pero Él nos escucha. Y después de que los escucha a estos dos, dice aquí en el versículo, ¿en cuál estamos? En el 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Él los reprende de manera fuerte. Pero enseguida dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas declarábales en todas las escrituras lo que de Él decían. Empieza, después del regaño, empieza a recordarles, a enseñarles lo que las escrituras decían. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Quiere escucharnos, pero también quiere que nosotros recibamos la reprensión, que seamos humildes y que nos dejemos enseñar por Él. Recordar lo que Él desde chicos tal vez nos ha enseñado. Versículo 28, muy hermoso, dice en esta parte. Llegaron a la aldea donde iban. ¿A dónde iban? A Emaús. Habían pasado aproximadamente 3 horas, ya lo vimos, en este camino donde hasta ahora no se habían dado cuenta que Jesús era el que estaba platicando con ellos y que los había regañado y que les había enseñado. Y dice, llegaron a la aldea donde iban e él hizo como que iba más lejos. Ya me voy, nos vemos, gracias, yo sigo porque tengo que llegar hasta allá. Pero ellos, ¿qué le dijeron? Dice que le detuvieron por la fuerza, no lo dejaron irse, ya era de noche tal vez, ¿no? Porque ya había acontecido todo esto y el camino había sido largo también. Pero dice, quédate con nosotros porque se hace tarde.
y el día ya ha declinado. Entró pues a sentarse con ellos. Ellos le invitan y él acepta. Y luego en el versículo 30 y 31 dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, los bendijo y partió y dióles. Fíjense muy bien, ellos lo invitan, él acepta a quedarse. Y ya cuando él acepta quedarse, él está con ellos y disfruta del pan, y bendice y lo parte y les da. Versículo 31, entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Es allí donde ellos al final pueden reconocer quién había estado con ellos. Y le conocieron, mas él, ¿qué pasó? Se desapareció de ellos. Pero él ya se había revelado. Y enseguida dice en el versículo 32, decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía nuestro corazón. Y la pregunta aquí para nosotros, todos, es: cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿hace cuánto que usted conoce la palabra de Dios? ¿Años? La mayoría de nosotros, hace muchos años, desde chicos. ¿En qué momento fue el momento más fervoroso, más ardiente de usted en el servicio a Dios? ¿Y en qué momento tal vez se ha resfriado, si es que lo está, se ha resfriado su corazón? ¿En qué momento usted disfrutaba el camino con Jesús? Cuando le enseñaba, cuando le servía, cuando lo escuchaba, y su corazón ardía. Dice aquí que mientras ellos iban caminando, dice que ahora se dan cuenta que su corazón ardía mientras él platicaba. ¿Por qué nuestro corazón dejó de arder? Por Jesús, en el camino a ese pueblo, Emaús, en el camino hacia otras distracciones, en el camino hacia otras preocupaciones. Tal vez ha dejado de arder nuestro corazón por Jesús, por Dios, por servirle. Versículo 33, cuando ellos se dieron cuenta, en el 33 dice: y levantándose en la misma hora, y ya vimos que era tarde porque le habían invitado a que se quedara porque ya era tarde, y él come, entonces pasan, pongamos una hora más, había oscurecido. Pero ellos, ya que se dieron cuenta que era Jesús, entonces nuevamente ellos reaccionan y dice: levantándose en la misma hora, no esperaron. Al momento ellos, dice, se levantaron y se regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Cuántas horas vimos que pasaron de camino? 3. Ellos en esa hora, ya de noche, no esperan. Y dicen: bueno, mañana en la mañana. No. En esa hora ellos se regresan pensando: pero el camino está lejos, ya es tarde, nos va a pasar algo. En ese momento ellos se levantan, regresan a Jerusalén y encuentran a los demás reunidos. No esperaron, no titubearon. Habían recordado y se habían dado cuenta que era Jesús el que había apenas estado con ellos. Versículo 34, y les decían entonces a los demás: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Un testimonio más de la resurrección de Jesús a estos 2 hombres. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y nosotros, ¿arde nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios? ¿Arde nuestro corazón al caminar junto a Él? Al darnos cuenta que Él ha estado, sin que nos diéramos cuenta, caminando con nosotros. Pero además de eso, ¿cómo reaccionamos nosotros?
¿Seguimos hacia Emaús, hacia otras distracciones? ¿O regresamos a Jerusalén? Y contamos y damos testimonio. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O nos esperamos para otro momento más? Para que cuando deje de estar oscuro, en un momento más tranquilo, sin menos problemas, sin menos preocupaciones, podamos dar testimonio. Este camino a Emaús nos habla que ellos dejaron el lugar donde se les había dicho que se quedaran. ¿Se acuerdan? Y luego Jesús después les dice que tenían que ir y predicar el Evangelio. Pero había pasado tan poco tiempo de todo lo que había sucedido y ellos ya estaban buscando otro camino. Jesús, sin embargo, se acerca y aunque ellos no se dan cuenta, les hace notar las cosas, regresar a la realidad. Y esa tristeza que ellos tenían cambia a una alegría, a una motivación que los hace levantarse en esa hora y regresar a dar testimonio. ¿Cuál es el mensaje final de esto? Nosotros debemos, hermanos, dejar la tristeza y las preocupaciones o cualquiera de las otras emociones que nos pueden cegar. El enojo, las preocupaciones, el alimento a veces, no sé, ¿cuáles son las cosas? Yo le preguntaba a usted, y usted tiene que pensar, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es la preocupación? Que a usted le ha alejado en algún momento o ahora de Dios. Que ha hecho que su corazón deje de arder por nuestro Dios. Dejemos esas emociones. Y así como estos hombres, uno de ellos Cleofas y el otro no se menciona, podríamos pensar, a lo mejor soy yo. Estos hombres lo invitaron a quedarse. Lo invitaron a quedarse y él se quedó y cenó con ellos. Nosotros podemos invitarlo, quisiéramos invitarlo. Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo. Se hace tarde, la noche viene, vienen los problemas, pero quédate conmigo. No te vayas. Y la parte después de que ellos lo invitan, él acepta y dice, porque él se negará a quedarse contigo. No, él ha estado caminando al lado tuyo. Y dice que él bendijo y dio pan. Y esto es lo que sucede cuando nosotros lo invitamos a quedarse con nosotros. No importa la tristeza o las preocupaciones que nosotros podamos tener. Si nosotros lo invitamos a quedarse, abrimos nuestro corazón para que se quede con nosotros, a pesar de que se haga noche, Él se va a quedar y nos va a bendecir y nos va a dar lo necesario para tener el sustento, tanto espiritual como material. Así que acuérdese, no vaya camino a Emaús. Si está en medio de alguna tristeza, de alguna situación que ciega su espíritu, sus pensamientos, sus ojos, acérquese a lo que ha aprendido. Ellos habían aprendido y Jesús les tuvo que recordar lo que ya les había anunciado. Usted, todos nosotros, ya conocemos la palabra de Dios, poco o mucho, y tenemos que recordarlo. A pesar de que a veces el dolor puede inundar nuestro corazón. Pero ahí está Dios, ahí está Jesús a nuestro lado, esperando quedarse con nosotros y darnos su bendición. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Amén. Y Dios lo bendiga. Amén.